Ahí. Gracias, don David Palmeros. Buenas tardes, hermanos. Espero se esté escuchando y, si es posible, viendo también. Saludos para todos en esta tarde especial de fiesta que nos prepara de alguna manera para las próximas fiestas santas que se nos avecinan. Chile ya está con la hora cambiada, ahora ya nos encontramos a 2 horas de diferencia con México y a 3 de Guatemala, así que ya estamos con horario de fiesta, por así decir. Debemos dar gracias a Dios por darnos la posibilidad de ser invitados a sus fiestas y podamos asistir como sea y en la condición que sea. Leía el diario en la mañana y pude darme cuenta que no sale ninguna noticia respecto de este día, como tampoco en sitios cristianos no logré ver nada de este día de trompetas. Bueno, puede ser normal, dado que el mundo vive lleno de afanes de todo tipo, la velocidad con que se vive a veces se nos hace un poco tedioso, pero estamos acá, en este mundo, y debemos seguir enfrentando ciertas adversidades. Son tiempos difíciles, indudablemente para muchos, y mayormente para los santos que han elegido esta especie de profesión de vida, una profesión muy especial. Este planeta donde cada vez se mezclan más mentiras con verdad, un mundo lleno de noticias falsas y manipulación a conveniencia, son el pan de cada día y en realidad un plan muy bien urdido por el Dios de este mundo, como sabemos y hemos estudiado, que por sobre todo busca que sea mayor la ignorancia acerca de Dios, no dando importancia a la Biblia, la palabra de Dios, que curiosamente es el libro más vendido en todo el mundo, que refleja que las personas compran, pero no leen, ni se interesan en conocer, teniendo además delante de nuestros ojos tantas cosas físicas que nos revelan que todo ha sido hecho con una inteligencia superior, de orden. Veamos, por favor, qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos. Vamos, por favor, a Romanos, en el capítulo 1 de Romanos. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 20 dice: porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Las noticias que vemos cada día demuestran estos versos, en otras palabras, contaminación de las mentes. Vemos hermosos sitios web que llegan muy profundo a las personas, donde se da culto a la naturaleza, a los animales, a las relaciones contra naturaleza, colocando estratégicamente la palabra amor de por medio y olvidando al Creador de todo y por quien ha sido hecho todo, que ha sido hecho por orden del Padre, obviamente. Pero nosotros, hermanos, no pertenecemos al mundo, a este mundo, como dijo Cristo, sino que tenemos otra ciudadanía. Debemos estar en otra, como acostumbramos a decir aquí en Chile. Debemos tratar de estar en otra. No siguiendo tendencias del mundo, si bien somos humanos, acostumbramos a hacerlo, con tendencias humanas, dados a equivocarnos, y reconocemos que nos equivocamos, por ende, le pedimos perdón a Dios en aquellas cosas que nos equivocamos, en muchos sentidos, pero estamos trabajando, cada uno de los aquí hoy reunidos, individualmente, en aquellas cosas que nos contaminan. La hostilidad pasiva que tiene el mundo, que no le interesa nada de Dios, que se nos muestra cuando hacemos mención en alguna conversación por ahí, que nada es por azar y que todo tiene un fin especial y que todo está realizado con un sentido final, que es reconocer que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, que hizo todo y que volverá a esta tierra en algún momento, que es lo que anuncia este día. Y es por esto que algunos pocos reunidos hoy leemos y tratamos de estudiar para estar preparados y prevenidos de lo que viene. Queremos saber más de quién es Dios y cómo es Él realmente, y por qué guardamos ciertos días indicados en la Biblia. Entender de qué se trata y por qué detenemos toda obra de nuestras manos en sus días de fiesta, como en este día de trompetas. Fiesta santa de Dios que marca el comienzo de un mes muy importante. Lo escuchamos en la mañana, porque también el día jueves 16 celebraremos el día de expiación. Y poco después, el día 20, a la puesta del sol, como sabemos, comienza la fiesta de las cabañas, para terminar el 28 de este mismo mes especial con el último gran día. Un mes muy especial, por cierto, para expresar nuestro agradecimiento a nuestro eterno Dios por todo lo que nos ha dado y enseñado. Y debemos hacer ganas, hermanos, para celebrar con alegría y felicidad genuina, dejando guardado de alguna manera todo lo difícil que ha sido este año en muchos aspectos, ya sea laboral, relaciones familiares, hijos, bueno, en fin. Son muchas las cosas que a los santos
de repente nos persiguen. Veamos por favor el Levítico capítulo 23 de Levítico. Lo leímos en la mañana, pero lo vamos a leer nuevamente. Dice Levítico 23, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: el mes séptimo, al primero del mes tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Eterno. Desde el Israel antiguo, que nos aparece en el Antiguo Testamento, que tenemos fiestas anuales ordenadas para siempre y que representan el plan divino de redención para todo ser humano. El plan mediante el cual Dios se está reproduciendo a sí mismo, formando una familia. Hagamos un poco de memoria, no es malo hacerlo. Recordemos que la Pascua representa la muerte de Cristo en pago por el pecado cuando ha habido arrepentimiento. Luego los 7 días de panes sin levadura, que muestran cómo la iglesia sale del pecado de la misma manera como Israel salió de Egipto. Luego tenemos la fiesta de Pentecostés, llamada originalmente fiesta de las primicias, que muestra a los miembros de la iglesia de Dios siendo más bien dicho, engendrados y en nacer como hijos de Dios. Luego tenemos esta fiesta, que es la fiesta de trompeta, que representa la segunda venida de Cristo para asumir el trono de la tierra y gobernar a todas las naciones. Tenemos expiación, muestra el destierro de Satanás, la fiesta de tabernáculos, que representa el reinado por 1000 años bajo el gobierno de Cristo y los hijos de Dios. Y el último gran día, que representa el juicio final. Son 7 fiestas que todo cristiano seguidor e imitador de Cristo debe recordar y guardar. Y hoy, día de trompetas, cuando venga Cristo, vendrá como Rey de Reyes a gobernar toda esta tierra. Veamos, por favor, en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué maravillosa visión, hermanos, de la venida de Cristo. Versículo 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Será especialmente complejo para todos aquellos que han cambiado la verdad aquel día. Y también para aquellos que han transformado las relaciones humanas haciendo leyes, los cuales temblarán de pánico, hermanos,
al ver cómo Cristo cambiará todo lo torcido que han hecho con leyes reales de vida. Y el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Esta fiesta de las trompetas nos anuncia la intervención directa de Dios en todo lo que ha hecho la humanidad a escala mundial. Será un momento importante y decisivo en la historia de este mundo. La hostilidad de las personas que muchas veces vivimos será puesta a prueba en aquel día. Aquellos que tengan frutos de la carne, que los conocemos, serán obligados a escuchar. Serán días difíciles, hermanos, para muchos, sin duda. Y nosotros, como imitadores de Cristo, debemos procurar dejar atrás todo aquello que nos contamina para poder ver a Cristo aplicando aquella vara, hermanos, en aquel día. Fiesta de las trompetas que se celebra el primer día del séptimo mes, como vimos en el versículo, y que corresponde al mes calendario hebreo, el 1 de Tisri, fiesta llamada también, como escuchamos en la mañana, Yom Teruah, que representa el retorno de Jesucristo a la tierra para establecer el reino de Dios con orden, y con orden en sus leyes, no en leyes humanas, estas que el mundo ignora hoy, leyes de Dios. Habrá muchos acontecimientos terribles y el retorno de Jesucristo es la culminación de sucesos anunciados por el sonido de las trompetas proféticas que hemos leído muchas veces a lo largo de los años en este libro, la palabra de Dios. Sin duda es una noticia alentadora, podríamos decir, para este mundo decadente y lleno de pecado, porque cada día es peor. Este Dios que vendrá a hacerse cargo de la situación de este mundo, ciertamente lo conocemos nosotros, los estudiantes del sábado, y lo hemos leído muchas veces aquí en la palabra de Dios. Veamos por favor en Juan, vamos a Juan, el capítulo 1 de Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El verbo, hermanos, hemos aprendido que es una traducción de la palabra griega logos, y el significado que aparece en el libro Misterio de los Siglos indica que es vocero. ¿Vocero de quién? Este logos se manifiesta como un ser individual y lleno de inteligencia. En el versículo 14 de Juan 1 dice,
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Se entiende, verdad? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Este Dios hecho carne, llamado el Verbo, nació como Jesucristo. Fue carne, hueso y sangre, igual que nosotros. Tenía un cuerpo físico, podían verlo y tocarlo. Dios Padre ha hecho todas las cosas por medio de Él, su Hijo, Jesucristo. Desde antes que existiera cosa alguna, antes de todo ya estaba Dios y el Verbo. Hechos de espíritu, eran reales, eran dos dioses. Este ser superior llamado el Verbo, Jesucristo, es el que vendrá con toda su gloria a poner orden. Conocemos que Dios Padre no se limita en nada. Sabemos que hasta ahora trabaja haciendo y formando una familia de individuos libres, por sobre todo libres, hermanos, con carácter y que puedan entregar a otros su conocimiento mediante frutos espirituales. Su propósito es reproducirse a sí mismo en personas que deben moldear su carácter. El conocer al Logos, o al Logos, como decía Mr. Mortens, implica conocer su carácter, que es perfecto y justo, misericordioso, lleno de bondad y amor para aquellos que se arrepienten y aquellos que le buscamos. El Verbo, el Logos, el Señor Jesucristo, cuando venga, no se olvidará de ninguno, hermanos, que haya pisado esta tierra, ni de vivos, ni de los que duermen. Veamos por favor en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4 dice, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estos versos que implican orden y que han sido ocupados muy convenientemente por algunas iglesias protestantes, nosotros sabemos que debemos dar una gran batalla para poder ser merecedores de estos versos. Como sabemos, el camino de Dios no es fácil. Y la fiesta de trompeta nos recuerda que vendrán días difíciles para todos. Sin embargo, como dice el verso, alentaos, hermanos.
que con solo el estudio y el trabajo en buscar en la palabra de Dios las respuestas, nos dará el maravilloso conocimiento para asimilar todo lo que venga, que será desde luego algo bastante terrible de ver. Aún así, hay buenas noticias. Dios impondrá su autoridad, sí o sí, para salvar a la humanidad y enseñar el camino verdadero de vida. Cristo retornará para establecer un gobierno perfecto en esta tierra. Este es el maravilloso significado de las fiestas de trompeta. Para terminar, hermanos, veamos en Mateo, algo muy cortito, en Mateo, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo estas cosas serán y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Por tanto, hermanos, juzgue cada cual en qué lugar nos encontramos hoy en día. Jesús nos enseñó a que oráramos, por lo cual imitémosle, diciendo: venga tu reino, Señor.